Hola, bienvenidos al podcast Nos Sobra la Culpa. Yo soy Moni Yo soy Diana. y este primer capítulo lo queremos hacer para que nos conozcan a nosotras, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra perspectiva y por qué decidimos hablar de la culpa. Bueno, les cuento un poquito de mí. Mónica tiene 34 años, es colombiana de nacimiento, nací en Bogotá. Eh, Crecí en una familia muy tradicional donde papá era el proveedor, mamá se quedaba en casa conmigo. Eh, Conocí a mi pareja desde que tengo 18 años y ya vamos para 16 años juntos. Soy mamá de dos niños hermosos, Luca y Tomás. Soy inmigrante, ya llevo viviendo 5 años y medio en Canadá. Inicialmente llegué a Vancouver, pero luego estuve en la isla de Victoria y ahora nuevamente volví a Vancouver. Y creo que eso es como un breve resumen de quién es Mónica y de dónde viene. Ok, Moni. Bueno, nos conocimos en Vancouver. Yo soy Diana. Soy de La Guajira, soy colombiana. Aunque todo el mundo me dice que no parezco porque mi acento no lo denota. Viví en Bogotá desde los 16 cuando me fui a estudiar mi carrera. So, pues vengo de una familia, digamos que convencional, pero donde siempre el papel fuerte fue el de mi madre. Mi papá estuvo, pues sí fue parte de mi formación, pero mis padres se separaron cuando yo tendría como, no sé, 10 11 años, pues in between de ese tiempo. Y pues ya luego de los 11 años tal vez no vivimos juntos. Mi padre murió cuando yo tenía 15. Entonces siempre el rol principal de familia lo ha tenido mi mamá, lo cual creo que hace parte mucho de mi personalidad. Soy migrante al igual que Moni, me vine a Canadá en el año 2020, justo cuando empezó la pandemia, como Sí. un mes y medio antes de que todo empezara. Y bueno, nada, estuve casada en algún momento de mi vida, también me separé, entonces actualmente estoy divorciada. Y bueno, básicamente eso. Tuve un muy interesante trabajo en la parte de laboratorio, porque soy ingeniera biomédica de profesión. Y bueno, nada, aquí estoy en Canadá buscando nuevos horizontes. Bueno, quisiéramos hablar de cómo nos conocimos y por qué decidimos hacer este podcast. Ya, sí. Nos conocimos muy graciosamente en el mismo college. Estábamos haciendo diplomas diferentes, pero coincidíamos en ciertas clases. Yo la divisé a lo lejos porque como todos los colombianos nos reconocemos, hay cositas puntuales y Moni llevaba un morral de Vélez, creo. Sí, bueno. Y dije, ella es colombiana. Y coincidimos en una clase, creo que de contabilidad, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces así nos conocimos. Ella un poquito parca, yo un poquito más, hola, ¿cómo estás? ¿Eres colombiana? No sé qué. Bueno, empezamos como la charla y nada, cualquier día Moni me dijo, oye, voy a hacer arepas, ¿quieres venir a mi casa? Y yo, Las arepas, sí. sí. Entonces nuestro punto de encuentro fue eso, ella invitándome a su casa a comer arepas, que por cierto las hace deliciosas. Gracias. Es muy chistoso que hablas ahorita de la clase. Diana es muy aplicada, es muy juiciosa, como decimos en Colombia. Pero era muy chistoso porque finalmente habían varios colombianos Sí, y terminamos todos siempre sentándonos en la misma mesa y era la mesa de la recocha. sí. Era la mesa de la recocha, Pero, nada que hacer. pero indiscutiblemente también era la más pila. O sea, pues había Ok. muchas otras nacionalidades, pero también a pesar de como el desorden y todo, siempre éramos los que dábamos con las respuestas, los De ejercicios. acuerdo.
Entonces no solo era como el desorden, también era como que éramos los que le damos la chispa a la clase. Sí, y creo que una de las cosas que más nos conectó, o me corriges, es como ese sentido de responsabilidad que las dos compartimos. O sea, como yo estoy haciendo el college, que sinceramente hablando en temas de educación, un college en Canadá tiene un nivel número uno de exigencia comparado con lo que vivimos en Colombia. Sí, claro. Entonces, claramente nosotros venimos súper preparados con una carrera profesional. Yo no lo mencioné, pero yo también soy ingeniera industrial. Entonces, cuando uno llega acá y se da cuenta de esa realidad, pues Sí. tiene una ventaja también. De alguna manera, sí. O sea, digamos que no llena tus expectativas de alguna manera, pero uno sí tiene ventajas sobre mucha gente que de repente viene solo como del high school a hacer como el inicio de una carrera o ver si algo le gusta, porque básicamente eso es lo que es hacer un diploma como acá. Entonces, como una especie de carrera técnica, algo que te apenas te adentra sutilmente como al tópico que estés viendo. Entonces, pues, sí. De acuerdo, sí. Y entonces el tema del sentido de la responsabilidad de hacer las cosas bien. Sí. Porque el otro tema que se daba dentro de ese college era que el nivel de exigencia era mínimo y muchas de nuestras evaluaciones estaban en línea. Entonces Sí. lo que hacían nuestros compañeros era también buscar todas las respuestas en línea. Y nosotros de alguna manera éramos como renuentes de, hey, no, estudiamos. Sí, la idea es aprender en inglés así haya cosas que ya sepamos. Entonces, sí, completamente de acuerdo. El sentido de la responsabilidad, de ser juiciosas y también yo tengo un tema y es que a mí me gusta cargar el mundo. Yo cargo con los problemas de todas las personas que conozco y de alguna manera siento que Diana también lo hace. Entonces, yo dije como, ok, compartimos muchas cosas, tenemos muchas cosas en común. Además, Dianita es la de siempre a decir sí, sí, al plan. Ella hace 1000 planes y si tú estás del último momento y dices, Diana, ¿quieres salir? Diana, sí. Y yo no soy así. Entonces, como que es un complemento aquí y allá también. Correcto. Igual ahí también en esa parte de la responsabilidad y del tema sí quiero como agregar que no solo el como querer cargarse el mundo, pero el querer tener como feliz a todo tu entorno. Solucionarle la vida al otro. Ajá. Sí. Creo que es parte de nuestros comunes traumas. Sí, que es bueno, o sea, no es malo. Sí. Pero también hay que saberlo equilibrar porque uno termina siendo gentil y queriendo que las otras personas tengan lo mejor y muchas veces uno se pone de última. Sí, correcto. Concuerdo en que eso sucede. Bueno, y contando un poquito más acerca de nuestra vida acá, bueno, nos hicimos muy, muy, muy cercanas. Ya luego Moni quedó embarazada de su primer baby acá. Fue así todo una etapa bien, bien interesante, muy, muy bonita, pero también muy difícil porque pues finalmente estás en otro país, es una experiencia de primera vez, no estás con las personas que quieres como cerca, entonces es complejo, pero pues siempre tratando uno como de apoyarle de la forma que puede como en ese proceso. Y luego ella nos abandona. Tiene su bebé, salen unas cosas de trabajo en otra ciudad, en otra parte, y se mueven a Victoria. No es muy lejos de donde nosotros estamos, vivimos en Vancouver, creo que no sé si lo habíamos mencionado. Sí. Entonces Victoria está pues relativamente cerca, es como 1 hora en ferry de distancia. Exactamente, entonces digamos que de alguna manera, aunque no era tan fácil, tratamos de mantener como esa conexión. Ok. Nenta, te hago una pregunta. ¿Tienes alguna experiencia, sí, una anécdota que te haya hecho cuestionarte sobre la culpa? Bueno, que es algo que nos sobra, yo creo que la tengo como en todos los aspectos de mi vida. Creo que hay uno particular y es como el momento de mi separación. Yo tuve, o sea, mi pareja y la persona con la que yo me casé, pues nosotros fuimos novios por 9 años.
Luego nos casamos 4 años y cuando eso sucedió, yo no hablé del tema hasta con nadie cercano, solo como con un amigo, pero luego de que pasó un tiempo, que empecé a hablarlo con la gente, la respuesta siempre era, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no intentaste esto otro? Entonces siempre la culpa de tal vez yo fui la persona que no hice suficiente o tal vez yo no lo intenté. O sea, creo que me sentí en general de la gente que, pues obviamente la gente todo el tiempo me apoyó y mucha gente me dijo, muchas veces la gente me dijo como, está bien, fue una muy buena decisión, lo que sea, pero también encontré eso de las mismas personas y de amigas muy cercanas como, ¿estás segura? Creo que no lo intentaste suficiente, no lo hiciste. O sea, es como una culpa sobre ti cuando pues al final es una relación de pareja, son dos los que definen, ¿cierto? Entonces, ese fue un punto como O sea, que tú ya estabas segura de la decisión y cuando hablabas con alguien sentías como ese... yo ya sentía que no había nada que hacer ahí, o sea, esa relación, al menos como de pareja, estaba perdida, sí, o sea, ya no había nada que hacer. Y cuando ya la decisión estaba tomada, ya nosotros habíamos hablado de que ya no íbamos a vivir más juntos y todo lo demás, hablé con 2 o 3 personas muy cercanas a mí y esas personas lo que dijeron fue, ¿estás segura que has hecho lo suficiente para tomar esa decisión? Y yo como, ¿pero por qué? O sea, sentí que toda la culpa recayó sobre mí. Ok, sí. Ese es un momento de mi vida en donde he sentido como, sí, o sea, sí me siento culpable de alguna manera, pero pues obviamente luego de pensarlo, analizarlo, revisarlo 1000 veces, dije, pues no, o sea, Y ahí sobra la culpa, literalmente, porque tú sí, ya te estabas sintiendo bastante mal por haber terminado una relación, pues, sí, de de tantos tantos años, años con una exactamente. persona que te proyectabas. O sea, tú ya estabas asumiendo como la frustración de tu sueño Sí, familiar y tras del hecho llega sí, la culpa. sí, exactamente. Ok. Entonces, digamos que eso es un punto que creo que sí. En mi caso, viene siendo muy recientemente. O sea, siempre había estado como el tema de me siento un poco agobiada porque hago mucho, 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 pero al final del día no me siento satisfecha ¿En tu rol de en, madre o en en general? general, Ok. en general. Porque, bueno, pasa, pasa en todos los aspectos de la vida. Y en el Ujú. trabajo, si tú eres un buen trabajador, por ejemplo, yo siento que si tú eres buen trabajador, te cargan con más trabajo, Sí. ¿sí? Ajá. En lugar de, no sé, o sea, el malo no le ponen a hacer más cosas, se lo ponen a hacer al bueno. Entonces decía, pero ¿por qué yo siempre termino saliendo tarde de la oficina cuando todo el mundo se va temprano? O sea, Sí. es mi culpa porque fui buena, porque di más allá de lo que estoy haciendo. Ujú. Eh, Siempre pero cargamos responsabilidad, esa como nivel de responsabilidad, como lo llevamos a otro nivel, ese tema de ser responsables con cualquier cosa que es, está a cargo nuestra. Ujú. pero el tema más duro ha sido la maternidad. Cuando ya está Tomás y Lucas, siento culpa por cada decisión que tomo. Entonces empecé a ir a terapia. Y en la terapia es como, hey, pero tienes que empezar a trabajar en esto. Porque sí es bueno evaluarse, Sí, sí es bueno como retroceder, retroalimentarse, hacer una retrospección y decir, hey, sí puedes mejorar en ciertas cosas, pero vivir con la culpa no es sano. Para definitivamente nada, no. absolutamente no es sano. Entonces, ahí fue cuando nace el podcast de Anita y yo hablamos muy chévere siempre y nace la idea de abrir un podcast, y pero entonces de qué hablemos, hablemos de la culpa que está entre La mujeres. que siempre nos cargamos. Exacto. Y que muchas veces, o sea, es como un enemigo invisible, porque no Sí. lo vemos, pero muchas veces moldea nuestras emociones y cómo actuamos y cómo enfrentamos en el mundo. Las decisiones que tomamos, a qué decimos no, que evitamos, eso es un poco por esas creencias y esos estándares que tenemos aquí, trasito como haciendo, susurrándote y diciéndote a veces qué hacer.
hasta que de repente te detienes y dices, espera un momento que no es tan así. Como que analízalo, piénsalo y verifica si realmente es eso que está en tu cabeza o simplemente estás dejándote llevar por lo que en algún momento aprendiste. De acuerdo. Muy de acuerdo. Y lo otro es que, pues aparte de hablar y pasarla rico, queremos como generar un espacio, de alguna manera alzar la mano y ser una voz para que entre mujeres seamos mucho más solidarias. O sea, nosotros somos el 51% de la población mundial. Si nos unimos, seríamos invencibles. Somos muy poderosas. Pero muchas veces, como estos temas invisibles nos alejan. O sea, en un grupo de amigas que pasan por situaciones muy difíciles como lo que tú dices, yo me callé el tema de mi pareja, pero cuando lo hablé me sentí juzgada. Eso pasa mucho. Yo estoy pasando, o sea, si yo paso por un problema muy difícil y cuando me voy a desahogar lo que voy a sentir es culpa, que me juzgan, porque alguien me juzga, pues entonces pues no va a tener ninguna... No voy a abrir la puerta. Exacto, voy a cerrar la puerta y no le voy a decir a nadie, eso lo manejo sola, y creo que sola eso es mucho más difícil. En cambio, si somos más solidarias y más conscientes, pues podemos alzar la mano y pedir ayuda. Yo creo que también eso va mucho y creo que lo he ido aprendiendo poco a poco y es muy difícil, pero también es súper importante ponerte en la posición del otro cuando estás escuchando lo que te quiere contar. A veces juzgamos desde nuestra posición de privilegio, a veces juzgamos porque nunca hemos pasado por esa situación y simplemente nos parece fácil decir, pero ¿por qué hizo eso? O pero ¿por qué lo está haciendo así? Pero si no te pones en el papel del otro y lo piensas solo un poquito, entonces ahí es cuando te das como que juzgas a la otra persona. Pero si te pones solo un poquito en la posición de esa otra persona, dices, no estoy segura de cómo lo haría yo. No, ni siquiera, o sea, o sea, si sería capaz de hacerlo, ni de cómo hacerlo. Y creo que eso es súper importante en el momento de estar en una situación como esa, como el cuéntame y prometo no juzgar. A veces es solo escuchar, pues ayuda muchísimo a la otra persona. De acuerdo. Bueno, pues creo que es un poco eso lo que queríamos contar, el tratar de abrir un espacio, como dice Moni, para que podamos sentirnos identificadas y no solo eso, sino tratar de encontrar herramientas que puedan ayudarnos o cosas que nosotras hayamos encontrado útiles para sobrellevarlo y mejorar esa situación y pues que nada, que lo podamos compartir en ese espacio para todas. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast.